Bueno, mis hermanitos, el día de hoy tenemos un mensaje, es un mensaje muy hermoso de parte del Señor. Yo le pido al Señor Jesús que este mensaje llegue a nuestro corazón, que este mensaje nosotros lo podamos poner en práctica, ¿cierto? Porque el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje por cosas que suceden en la iglesia, ¿cierto? En las iglesias, especialmente en esta, yo digo, como decía el pastor en estos días, no es la iglesia de un amigo, no es la iglesia de un amigo, no es allá el vecino o eso le pasó al amigo de mi amigo, no, es esta iglesia en especial, en esta iglesia, porque nosotros estamos fallando, ¿cierto? Digo bien fallando porque por supuesto que nosotros no somos la excepción. Hay muchas iglesias que tienen errores, tienen situaciones, pero vamos a hablar en particular de uno que está sucediendo acá, ¿cierto? Y Dios permita que nos redarguya y que nos haga entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El mensaje para el día de hoy es un don de servicio a Dios. Es un don de servicio a Dios. ¿Por qué un don de servicio a Dios? Porque mire, vamos a tratar de, a medida que vamos desarrollando este mensaje, vamos a poder ver que absolutamente todos los que nos hacemos llamar hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, ¿cierto que sí? Somos siervos de Dios y por lo tanto debemos servirle al Señor, debemos servirle, cada uno de nosotros, no hay una excepción de decir que es que no, pues que yo soy hijo pero yo no hago nada, o sea, eso no está bien, ¿cierto? Eso como que no tiene sentido, eso como que no concuerda. Si tú eres un hijo de Dios tienes que servir, porque si bien es cierto que el Señor puso varios dones y ministerios y servicios en la comunidad, entre nosotros, también dice la palabra que Dios es uno y ahí solo a Él le servimos, ¿cierto? Y el Señor usa diferentes personas en diferentes áreas para el servicio suyo. Pero entonces vamos a ver a través de este mensaje qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a la palabra, vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, 4. Vamos a comenzar hablando acerca de los dones que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 4. Vamos a leer hasta el 11. Dice el Señor, ahora bien, hay diversidad de dones, pero, ¿qué dice? El Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso está claro para nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿qué más sigue diciendo acá? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que si nosotros somos hijos de Dios, por supuesto que tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es algo que, no tiene duda, no tiene una discusión, no da lugar a ambigüedades. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, es hijo de Dios, porque a eso nos llama el Señor, ¿cierto? A recibir el Espíritu Santo como adopción de hijos, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? Que aquel que tiene la manifestación, esto es para provecho. Para provecho, vamos a ver en qué es ese provecho. Versículo 8. Pero a este... porque a este, ¿quién es este? A cada uno el que la manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Dice eso. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas o idiomas que podríamos llamar perfectamente, ¿cierto? Porque ya todos tenemos entendido que las lenguas que habla aquí son los idiomas, ¿cierto? Y a otro interpretación de estos mismos idiomas. Pero entonces yo quiero llegar a este punto 11 que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Señor acá? Que no importa cómo lo use a usted el Señor, lo importante es que es para el servicio de Él, ¿verdad que sí? Porque podríamos decir, no, es que hay unos que sirven en la alabanza, hay otros que sirven en la predicación, hay otros que sirven en la enseñanza, hay otros que incluso nos ayudan con el aseo de la iglesia, ¿cierto? Hay otras personas que sirven a la mesa, pero todos servimos a Dios, absolutamente todos. No hay uno que pueda decir, no, es que yo hago esto, pero yo no hago lo otro, o no, porque es que, no, el Señor es el que nos da a nosotros todas las cosas y todos servimos al mismo Dios. Pero el Señor nos usa de diferentes maneras. Mire, a veces pensamos que el servicio al Señor es como algo voluntario, ¿cierto? Podríamos decir que no, pues que si usted quiere, pues hágalo. No, no es si usted quiere. La palabra de Dios dice muy claramente que Él nos exige a nosotros que le sirvamos y le amamos de corazón. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos para Él es con amor y sacrificio. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10? Deuteronomio 10, 12. ¿Ya lo tenemos todos? Quiero que prestemos harta atención a este pasaje de la Escritura. Deuteronomio 12, dice el Señor Jesús acá. 10:12, perdón. Ahora pues, Israel, ¿a quién le está hablando el Señor acá? A nosotros, ¿cierto? A sus hijos, pueblo. Bueno, entonces, ¿qué dice el Señor? Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor, tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames, y que ¿qué? Y sirvas al Señor, tu Dios, con todo ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Es que no es si usted quiere, mi hermano, es que le toca. Porque es que el Señor está aquí demandando algo de usted, que es el servicio a Él. Que lo ame y que le sirva de corazón. Es una exigencia de parte del Señor. No es que si el pastor quiere o si el hermano quiere o... No, el Señor le está demandando a usted hoy algo que le sirva de corazón. Además de otras cosas como el temor y el respeto, está pidiendo algo de usted. Que le sirva de corazón y que lo ame con todas sus fuerzas. Eso está pidiendo aquí el Señor. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Que tengas prosperidad? Es una pregunta. Entonces, ¿será que la prosperidad de nosotros puede ser algo material? Porque es que usted puede ver en muchas iglesias que la gente tiene como ese servicio a Dios pensando que siempre pueden recibir algo a cambio, ¿no? Siempre podríamos recibir de pronto cosas materiales, ¿cierto que sí? Y entonces, ¿dónde quedó el don inefable de la gracia de Dios, como dice él? Ese don inefable de la gracia. Si el Señor te dio a ti un don, ¿por qué tienes tú que cobrar por predicar?
¿O por qué tienes que cobrar tú por llevar un seminario? ¿O por, no sé, prestar cualquier servicio a la iglesia, a la comunidad? ¿Y es que acaso la gracia de Dios es eso? ¿O cómo es que están las cosas acá? Porque para muchas iglesias es eso. Pastores que cobran millones por predicar, ¿cierto? Personas y cantantes que van y supuestamente a alabar al Señor y cobran millones por un concierto. Entonces, ¿dónde quedó el don de la gracia? ¿Dónde quedó el don de la misericordia? ¿Mm? No, eso no se trata de cosas materiales. Por supuesto que el Señor ya sabe lo que hay, lo que tienes necesidad, ¿cierto que sí? Y el Señor decía, Él decía, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Cierto que sí? Mire, la palabra de Dios nos habla claramente de un llamado. El Señor en algún momento de nuestra vida nos hace un llamado a nosotros a servirle. En algún momento de nuestra vida, los que somos hijos de Dios, el Señor hace ese llamado. Entonces vayamos un momentico porque a Éxodo 3, 1, 12. Yo les voy a leer Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice esto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y dice, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, cuando el Señor hace una elección, cuando el Señor hace un llamado, ¿cierto que sí? Él dice que Él nos pone ahí para que nosotros vayamos y llevemos fruto. ¿Cuál será el fruto que permanezca en nosotros? ¿Cuál será ese fruto que va a permanecer por siempre? La palabra de Dios dice que su palabra no morirá, ¿cierto? Su palabra permanece para siempre. Y ese es el fruto que nosotros debemos de llevar siempre, la palabra de Dios. La palabra de Dios a sus hijos tiene que estar en su boca siempre. La palabra de Dios tiene que ser predicada a toda hora y en todo momento. Usted puede servirle en cualquier ministerio, mi hermano. En cualquier ministerio, de cualquier manera que el Señor lo use a usted. Pero la palabra de Dios tiene que estar en su boca siempre. Porque si la palabra de Dios no está en su boca, entonces ¿usted qué está haciendo? ¿Cuál es el fruto que va a llevar usted? ¿Cuál es el fruto que va a permanecer? ¿Qué es lo que va a hacer cambiar a otra persona? ¿A quién está sirviendo entonces? Si la palabra de Dios no está ahí. En el libro de Romanos el apóstol Pablo decía algo. Decía, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos nosotros? Dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Y la palabra que se usó ahí, el Señor, es Kurios, que significa Dios. Por lo tanto, esta es la palabra de fe que predicamos nosotros. Que Cristo es Dios. Eso es lo que tiene que quedar en nuestro corazón siempre. Si su palabra, lo que se predica o la forma en como usted está siendo usado, no lleva esa palabra, entonces su palabra es vana. Vamos a ver este llamado que hace el Señor acá. Éxodo 3, vamos a leer desde el 1. Yo creo que prestemos harta atención a esta lectura. Vamos a ver un caso acá porque muchas veces hemos leído la palabra de Dios, pero no nos detenemos por un momento a pensar qué quiere el Señor de nosotros o qué nos está enseñando el Señor por medio de esta escritura. Entonces, vamos a tratar de analizar un poquito y vamos a encontrarle el sentido de lo que el Señor quiere para nosotros en esta mañana. Dice el Señor Jesús en Éxodo 3, vamos a leer desde el 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar es algo acá. Dice, apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. O sea que las ovejas no eran de Moisés, ¿cierto que no? Moisés era un siervo de Dios y vamos a ver cómo fue ese llamado acá. Pero el Señor nos muestra primeramente que las ovejas no eran de Moisés, eran de Jetro, y Jetro era un sacerdote, era su suegro. O sea, eso tiene una representación, ¿verdad, muchachos? Eso tiene una representación en la Escritura. Porque las ovejas que nosotros apacentamos, o que la grey del Señor, no es del pastor, es de Dios, es del Señor Jesús. Y la misión de nosotros es guiar a ese rebaño hasta llegar al Señor Jesús. Por eso dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, hasta que lleguemos a la eternidad. Esa es la labor de nosotros. ¿Qué más sigue diciendo acá? Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces podemos ver aquí que el Señor comienza a crear en nosotros, sus siervos, en los elegidos del Señor, en sus hijos, comienza a crear una curiosidad, ¿cierto? Comienza una inquietud, un interés por esas cosas, por ir a donde está nuestro Padre, por las cosas que son de Él, ¿cierto? Voy a ver qué grande visión es esta. Entonces dice el Señor en el versículo 4, viendo el Señor que Él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Es aquí donde viene el llamado de nosotros. A través de nuestra vida hay un momento en que el Señor lo llama a usted. Y créame, cuando el Señor dice que nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros, el Señor no se equivoca. Y es más, les digo algo, el Señor lo llama a usted por nombre propio. El Señor sabe quién es usted y lo va a llamar por nombre propio. Dice el Señor acá, y dijo, Moisés, Moisés, lo llamó 2 veces. Moisés, Moisés, lo llamó por su nombre. ¿Y cuál sería la respuesta de nosotros en aquel momento cuando llegue ese llamado? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta de nosotros cuando el Señor nos haga el llamado? Cuando sintamos en nuestro corazón ese llamado. Heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, Señor, úsame. Esa debe ser la disposición de nosotros, mis hermanos. Esa debe ser la disposición, ese debe ser el pensamiento, ese debe ser el sentir de nosotros con respecto a las cosas del Señor, con respecto a ese llamado que el Señor nos hace. Heme aquí, Señor. Versículo 5 dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor nos hace un llamado, lo primero que nos llama a nosotros es a buscar la santidad, a despojarnos a nosotros eso que nos impide esa conexión con el Señor. Porque le dice, no te acerques, si te acercas así como estás te vas a quemar. No te acerques, quítate el calzado de tus pies. Eso era lo que le estaba impidiendo a Moisés tocar tierra santa. ¿Y qué es lo que nos impide a nosotros tocar tierra santa? Nuestro pecado, mis hermanos, nuestras iniquidades, nuestra maldad. Eso es de lo que nosotros nos tenemos que limpiar para poder llegar a la presencia del Señor. Entonces podemos ver cómo ese proceso del siervo de Dios, ¿cierto que sí? Cómo el Señor comienza a actuar en nuestra vida y nos comienza a dar a nosotros a mostrarnos ese proceder de cómo es que tenemos que hacer las cosas con respecto a Él. ¿Qué más sigue diciendo acá? Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? Que cuando nosotros nos despojamos, cuando hay ese llamado del Señor, ¿qué viene para nosotros? Que el Señor comienza a trabajar en ti el verdadero conocimiento. Comienza a mostrarse quién es Él ante ti, ¿cierto?
Comienza nosotros como siervos de Dios, comenzamos a conocerlo a Él. Y Él comienza a mostrarse. ¿Cierto que sí? Después de que hay ese conocimiento, Él te dice, mire, yo soy el Dios desde antes de la creación y voy a hacerlo hasta la eternidad. Yo soy el Dios que siempre estuve, yo soy el Dios vivo. A Él solo es que vas a servir. Y dice el Señor acá que Moisés cubrió su rostro, hubo temor en Él, ¿cierto? Comienza a crearnos a nosotros ese temor, ese respeto, esa reverencia hacia las cosas del Señor. Ese es el siervo de Dios. Ese es el siervo de Dios, aquel que le teme a Él, que lo respeta, que lo alaba, que le brinda esa reverencia y ese amor. Eso hizo Moisés acá. Tuvo miedo de mirarlo a los ojos. Tuvo miedo de mirar a Dios. En el versículo 7, ¿qué dice? Dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros acá? El Señor comienza a darte a ti esa confianza, comienza a darte a ti esa virtud de confiar en Él, comienza a darte esa fe, ¿cierto que sí? Comienza a decirte a ti, yo ya sé de qué tienes necesidad, no te preocupes. Todo eso es la confianza que nosotros debemos tener en Él. En el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces aquí en el versículo 8 el Señor comienza a mostrarnos su plan de salvación. Comienza a darnos a entender a nosotros que es Él el que nos va a salvar. Porque Él dice acá, he descendido. Es Él el que descendió. Fue el mismísimo Dios que descendió aquí y estuvo aquí en la tierra con nosotros y vino por nosotros a salvarnos. Vino por nosotros a salvarnos. He descendido, dice el Señor. He descendido para librarnos. He descendido para librarnos de la mano de los egipcios, de toda esta maldad que hay en el mundo. Porque los egipcios, en ese tiempo, recuerden que los egipcios tenían muchísimos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Bueno, aún, por supuesto que sí, aún. Entonces, ¿qué representa eso para nosotros? Representa este mundo en que nosotros vivimos, un mundo lleno de idolatría y de maldad. Por eso el Señor vino a salvarnos a nosotros de todo esto. Porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor Jesús. Y el Señor nos hace esa promesa de que vamos a estar con Él. Porque dice que nos va a llevar a una tierra fértil y ancha, ¿cierto? Una tierra buena y ancha. Una tierra donde fluye leche y miel. Qué bonita promesa del Señor, ¿cierto que sí? Cómo el Señor nos revela su palabra y nos muestra, por cada parte de la Escritura tiene una revelación del Señor. Y Él en cada parte siempre nos muestra, yo soy Dios que te salvé y te voy a llevar conmigo. En el versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces, ya el Señor, cuando ha transcurrido todas estas cosas, Él te da una misión a ti. ¿Cierto que sí? Ya hay aquí un convencimiento en nosotros de todas las cosas. Ya sabemos quién es Él, ya sabemos a quién le servimos, ya sabemos qué hizo el Señor con nosotros. Entonces vamos a ver qué hay que hacer. Hay una misión. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Ve. Ahí le está diciendo al Señor, ve por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. En el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios,
Ya en este momento, mis hermanos, ya en este punto, ya tiene que haber un concepto claro en nosotros, en qué lugar estamos nosotros. Leamos qué dice. Dice, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Qué respondió Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para pararme aquí, mis hermanos? ¿Quién soy yo? No soy nada. No soy nada. ¿Quiénes son ustedes para que estén aquí sentados teniendo el privilegio de escuchar su palabra? No somos nada. Somos nada. No somos nada, dice el Señor. ¿Quién soy yo? Ese es el punto al que nosotros debemos llegar. Siervos inútiles, dice el Señor Jesús. ¿Para qué soy bueno? Pero si el Señor me usa, voy delante, voy de frente con Él. ¿Qué más dice acá? Y Él respondió en versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Cuando ya se haya cumplido toda la misión, el Señor nos da una promesa. Dice, serviréis a Dios sobre todo este monte. Seguiremos sirviendo al Señor allá en la eternidad con Él. Cuando se haya cumplido la misión. Pero ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? A pesar de que el Señor nos muestra, nos enseña todas estas cosas, nos dice que somos hijos de Él, que tenemos un privilegio muy grande, ser hijos del Señor, ¿cierto? De que no hay algo más maravilloso en este mundo que poderle servir al Dios Todopoderoso, porque es que Él es el Dios, el creador de todo. Que no hay un privilegio más grande que ser hijos de Él, pero aún así, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos excusas. El Señor nos está mostrando todas estas cosas, pero yo estoy yendo por acá, por otro lado. Sacando excusas. No, es que yo no puedo. O sea, perdónenme la expresión, pero somos tan mal agradecidos. Somos tan desagradecidos con las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos una dimensión de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Se nos olvida, mis hermanos, lo que el Señor hizo esta mañana por mí. Se me olvida, mis hermanos, lo que el Señor hizo hace 8 días por mí, ayer. Que murió por salvarme, por darme la vida. Porque como siempre lo he dicho, mi vida no termina aquí. Mi vida apenas comienza con Él allá. Pero se nos olvida. Se nos olvida cuántos milagros y de cuántas cosas nos ha sacado el Señor. ¿Qué dice acá? Vamos a Éxodo 4. Éxodo 4:10. Hay una conversación acá con el Señor, de Moisés con el Señor. A pesar de que el Señor ya le había dicho a Moisés todas estas cosas, ¿cierto? ¿Qué dice Moisés acá? Dice, entonces dijo Moisés al Señor, porque es que yo sé que hay momentos de flaqueza de nosotros, ¿cierto? Hay momentos de duda. Pero mire lo que dice el Señor acá. Dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Moisés sabía que él era un siervo del Señor, pero aún así le estaba diciendo, si yo no he sido de hombre de fácil palabra, Señor. Dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bien, mis hermanos, yo les digo una cosa. Para mí es tan duro pararme aquí. A mí me tiembla todo. Yo la verdad les confieso eso. A mí me tiembla todo. Yo soy nervioso para hablar enfrente del público. Pero ahí está el Señor dándome la confianza en Él y saber que Él es el que habla por mí. Que Él es el que me ayuda a pararme acá. ¿Cierto que sí? Porque a pesar de que yo podría decir, sacar la buena excusa, no, es que a mí me da nervios. Cuando los pastores me pidieron el favor de que predicara, o el favor no, cuando me dijeron que predicara,
lo primero que, yo soy muy nervioso. No, usa otra persona que tenga ya confianza para pararse al frente. Pero no es la confianza en pararse al frente, es la sabiduría y la forma en como el Señor te use a ti. Es la sabiduría que proviene de Dios. Es la forma, es la disposición que tú tengas para dejarte ser usado por el Señor. ¿Ve? No es por mis propias fuerzas, no es por lo que yo haga, es por lo que el Señor hace conmigo. ¿Ve? Entonces, ¿qué sigue acá diciendo? Y el Señor le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo? Perdón, al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿No soy yo el Señor? ¿Quién te creó a ti, Germán? El Señor Jesús. Ahí está el Señor. Y vuelve y le dice, ahora pues ve. Vuelve y le dice, vaya, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él vuelve y le dice, ahí estamos nosotros con nuestra terquedad, ¿cierto? Tratando de evitar responsabilidades. Ahí estamos nosotros pintados. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Señor, mande a otro. Señor, mande a otro. Entonces el Señor se enojó. Es ahí donde viene lo duro. Sígase negando, mi hermano. Sígase negando y verá lo que va a pasar. ¿Cierto que sí? Sigamos ahí en esa terquedad de nosotros de no venir a la comunidad, de no servir al Señor, ¿cierto? De poner los ojos en el mundo y no poner los ojos en las cosas del Señor. ¿Qué pasó ahí? El Señor se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y él aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. A pesar de todo, el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿sabe? Porque a pesar de que nosotros le sacamos el cuerpo al Señor, el Señor dice que Él pone a otra persona para que le ayude. ¿Qué tenía Aarón que no tenía Moisés? Si Aarón hablaba bien, pero Moisés no. Porque el Señor no se equivoca en su elección. Porque el Señor al que quiere usa. Pase lo que pase, el Señor te va a usar a ti. ¿Qué tenía Aarón que no tenía Moisés? Antes, si nos ponemos a ver, antes Aarón hablaba mucho mejor que Moisés. Y es más, la persona que pone para ayudar tiene que tener alegría en su corazón. Porque dice aquí la palabra, y al verte se alegrará en su corazón. Porque ya Aarón sabía que tenía que ir a ayudarle a Moisés. ¿Cierto que sí? Esa es la alegría de nosotros de poderle servir a un hermano, de poderle ayudar, de poder estar y servirle las cosas del Señor todos juntos con alegría, con gozo. Miren, nosotros a veces creemos de verdad que el servicio al Señor o las cosas del Señor son una carga para nosotros. No, es que yo estoy muy cargado, tengo mucho trabajo. No, yo no puedo, de verdad. Pero no se imaginan y no tienen en su cabeza cuán grande y maravilloso es el privilegio de poder que el Señor te mire con agrado, que el Señor te escoja a ti, que el Señor te elija. Cuán grande y maravillosa es eso, ¿verdad? El Señor nos escogió a todos con un propósito. Todos tenemos un propósito con el Señor. Vayamos a Efesios 4. Cuando el Señor pone un servicio, cuando el Señor pone un ministerio, cuando el Señor te llama para el servicio a Él, la palabra de Dios dice en Efesios 4:11 que Él nos usa con un fin, con un propósito. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas
y a otros pastores y maestros. En el versículo 12 dice, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de que nosotros sirvamos al Señor y cuál es el fin de ese ministerio y de ese don que el Señor pone en nosotros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso tiene un propósito, ¿cierto que sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso somos llamados, mis hermanos. Para que podamos llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesús. Cuando hablo del Hijo de Dios, hablo claramente de que Él es Dios, ¿no? Porque recuerda que cuando Él, dice la palabra de Dios, que todos estábamos en el tribunal, todos estamos bajo condenación. Y el Señor mismo bajó a salvarnos. Él se hizo uno más de nosotros. Por lo tanto, Él se hizo Hijo de Dios. Él se hizo en la misma condenación de nosotros. Pero Él murió por nosotros. Él se echó la culpa a Él. Ese es el Hijo de Dios. Por eso Él se hace llamar Hijo de Dios. Él se hace llamar Hijo de Dios. Él tenía que estar en la misma situación de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo decía que siendo igual a Dios, no escatimó cosa de qué aferrarse, ¿cierto que sí? Al ser Dios. O sea, Él, a pesar de que estuvo aquí en la tierra, Él seguía siendo Dios. Pero Él vivió como nosotros, tomó toda nuestra maldad, todo nuestro pecado y se la llevó, murió por nosotros. A tal punto que se colgó en un madero por nosotros. Ese es Dios. Por eso Él se hace llamar Hijo de Dios, porque estaba en la misma situación de nosotros. Cuando estaba el Señor Jesús, dice que estaba con los discípulos, con algunos discípulos y seguidores, y le dijeron, Señor, allá afuera está que te llama tu mamá y tus hermanos. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Qué le respondió el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que hacen y los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que nosotros, como el Señor se hizo Hijo de Dios, nosotros ¿qué venimos siendo? Hermanos. ¿Ve? Nosotros venimos siendo hermanos. Por eso el Señor llama hermanos. Porque Él se hizo uno más de nosotros. Siendo Dios, se hizo uno más de nosotros. Amén. Vamos a Corintios. Vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios hay una enseñanza muy bonita acerca de los que sirven al Señor. Y el Señor nos muestra cómo el servicio al Señor es un privilegio tan grande para nosotros, que debería ser un privilegio muy grande para nosotros, ¿cierto? Que para algunos no lo es, pero Dios permita que por medio de esta enseñanza, no solamente a nosotros, sino por medio de los videos, lleguen a muchos lugares, lleguen a muchas, y la gente pueda tener en su corazón cuán grande y cuán hermoso es este privilegio de poder servir al Señor. Hace poco yo vi una noticia, vi como un documental acerca de la población en la Tierra. Y dice que para el 2050 nosotros vamos a llegar ya a los 10.000 millones de habitantes. Pero en este momento, en el 2020, ya hay 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones de habitantes. Ustedes se imaginan, mis hermanos, que entre 7.000 millones de personas en todo el mundo, buenos días. Ustedes se imaginan, mis hermanos, que entre 7.000 millones de personas en todo el mundo, el Señor me escogió a mí, hoy, para traer esta palabra. Ustedes se imaginan que entre 7.000 millones de personas el Señor escogió un pequeño grupo para que escucháramos su palabra. Un remanente pequeño. ¿Ustedes se imaginan eso? Entre 7.000 millones de personas. Eso es mucho privilegio, ¿verdad que sí? Eso ya es mucho decir. Mire lo que pasó acá en los Corintios.
Corintios 8. Vamos a leer Corintios 8. Vamos a leer desde el 1 y hasta el 5. ¿Qué dice la palabra de Dios acá? Versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A veces nosotros pensamos que la iglesia de Macedonia, no, siempre decimos, no, la iglesia de Macedonia, hemos escuchado, pero no era la iglesia de Macedonia, eran las iglesias de Macedonia, porque Macedonia, a ver, para centrarnos un poquito en esta escritura, vamos a tratar de entender un poquito esto. ¿Qué era Macedonia? Macedonia en un tiempo fue un reinado, ¿cierto? Macedonia en este momento está a la parte norte de Grecia, o sea, colinda con Grecia. Acá está Turquía, pasa a Bulgaria, creo, luego está Macedonia, luego Grecia, ¿cierto que sí? Y todo esto es el Asia Menor, de la que habla la Escritura. En Macedonia habían 3 iglesias. Escuchen esto. Habían 3 iglesias, que era la iglesia de Filipos, los filipenses, la iglesia de Berea y los tesalonicenses. Estaban estos 3 allá. ¿Cierto que sí? Pero vamos a hablar en especial de una, que era la iglesia de los filipenses. ¿Qué dice acá? Asimismo, hermanos, os hago saber que la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, ¿cierto? Que eran Filipo, Berea y Tesalónica, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, muchachos, miren. Leamos el versículo 3. Pues doy testimonio, Pablo daba testimonio de eso, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos se les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron ¿qué? Primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Especialmente la iglesia de Filipo, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, Pablo lo escribe desde una cárcel en Roma. Recuerde que Pablo estuvo preso en Roma y él estaba pasando por muchas dificultades. Pero en uno de los viajes que Pablo hizo a Filipo, había un grupo de seguidores del Señor allá en Filipo y Pablo se encuentra con ellos y les ayuda. Pablo les ayuda a constituirse como iglesia, como grupo seguidor del Señor. Y ellos eran personas muy agradecidas y durante el proceso, después de que conocen a Pablo, lo que hace la iglesia de Filipos era que recogían ofrendas, por eso habla en Corintios también, en 1 Corintios 9, Pablo lo vuelve a mencionar. 1 Corintios 9 creo que es. Pablo los menciona y dice que ellos a través de ese ministerio que Pablo tuvo y por agradecimiento a Pablo, ellos le enviaban ofrendas a Pablo para ayudarlo a él. Pero no solamente eran ofrendas de dinero. En algún momento que Pablo estuvo allá en Roma, lo que hacen ellos es que mandan a Epafrodito, ¿cierto que sí? Ayudarle en esa misión, administrarle las necesidades a Pablo. En otras palabras, ayudarle a él en esa situación en la que él estaba. Y le enviaron, aparte de un dinero, le enviaron a Epafrodito para que le ayudara a él, porque él estaba en la cárcel. Muchas necesidades podría presentar una persona en una cárcel, ¿verdad que sí? Pero le enviaron a Epafrodito, que era un siervo y era un siervo del Señor, ¿cierto que sí? En la cual no había engaño en él, ¿cierto? Era una persona correcta delante de los ojos del Señor.
Pero resulta que el pobre Epafrodito llegó un momento en que se enfermó y se enfermó muy grave. Ustedes pueden leer la carta a los Filipenses, que todo lo que les estoy diciendo está allí, en la carta a los Filipenses. Habla de Epafrodito y Epafrodito se enfermó y se enfermó muy mal, estuvo al borde de la muerte. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Pablo? Devolver a Epafrodito a los Filipenses, para que no hubiese angustia, porque ellos se dieron cuenta que Epafrodito estaba enfermo y se angustiaron. Entonces Pablo les devuelve a ellos y les manda la carta con Timoteo. Entonces, para que nos situemos un poquito como en esa parte de lo que Pablo habla acá con respecto a la iglesia de las iglesias de Macedonia. Todos sabemos qué pasó con Berea también, ¿cierto? Dice que cuando Pablo estaba en Tesalónica, él pasó a Berea. ¿Por qué pasó allá? Porque los de Tesalónica querían matarlo, porque comenzó a predicarles, se les metió a la sinagoga y comenzó a predicarles quién era Dios, quién era nuestro Señor Jesús. Y decía que ellos lo cogieron, los judíos que habían en la época lo cogieron y lo iban a ir a matar. Y ahí Pablo le tocó salir de allí. Luego pasó a Berea. Y ya creo que todos sabemos qué pasó con Berea, ¿cierto? ¿Qué pasó con Berea? Eso está en Hechos de los Apóstoles. Lo que pasó en Berea fue que cuando Pablo llegó allá, comenzó a predicarles y a enseñarles quién era el Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que los de Berea recibieron de buena gana la enseñanza de Pablo. ¿Pero por qué la recibieron de buena gana? Porque escudriñaban todos los días la palabra de Dios para saber si lo que ellos le decían era cierto. Por eso ellos recibieron la palabra con gusto, con gozo. La recibieron de buena gana, porque escudriñaban en la palabra. Porque es que no solamente hace falta pararme aquí y decirles, mire, esto y lo otro. No, miremos en la palabra qué es lo que está diciendo este Señor. Si este Señor está diciendo cosas correctas, entonces está bien. Pero si no, pero la misión mía es predicar. La misión de ustedes es revisar si lo que yo les estoy diciendo es correcto o no. ¿Ve? Eso pasó con Berea. Entonces, dice la palabra de Dios en el 2, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Los de Macedonia eran personas muy pobres, pero aún así tenían un gozo grande en el Señor de servirle a Él. Así deberíamos de ser nosotros, ¿verdad? Porque es que a veces, ¿qué disculpa podríamos sacar nosotros con respecto al Señor? ¿Será que alguna vez nos servirá alguna excusa delante del Señor? Oh, Señor, es que no tengo para el bus. Pastor, disculpe, no puedo ir porque no tuve para el bus hoy. Imagínese. No, es que he tenido mucho trabajo. Disculpe, pastor, no le puedo ayudar. Como si sirvieran a los pastores o a los demás hermanos. Estamos sirviendo al Señor, tanto ustedes como nosotros. Todos estamos sirviendo, tanto el que saca excusa como el que está acá. Todos estamos sirviendo al Señor. No es al pastor ni es a los hermanos. De corazón servimos es a Dios, a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra también que primeramente tenemos que darle lugar a Dios. En el versículo 5 dice muy claramente, y no como lo esperábamos. O sea, de pronto Pablo estaba esperando que ellos le sirvieran al Señor, que bueno, sí, sirvieran en las cosas del Señor, pero dice, no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, primeramente se dieron al Señor Jesús. O sea, primeramente se dieron a Él. Porque es que a veces somos buenos, ¿no? Para sacar disculpas y cosas y ponemos la cita médica para el día martes, el día del estudio, o ponemos la cita médica para el día del servicio, ¿cierto? O es que tengo que llevar el carro al servicio, o tengo una reunión con mis hijos, en el colegio de mis hijos el sábado y pues es el único día y no puedo ir, es mi día off, tengo que ir a la playa a recibir sol, estoy bajo de vitamina D. No, en serio, son cosas que suenan jocosas, pero son comentarios que uno escucha de los hermanos. Son disculpas que no tienen sentido, que no tienen ninguna conexión. O sea, no tienen ningún raciocinio, por Dios. ¿Quién le dio a usted el trabajo, mi hermano? Si no, nos lo dio el Señor. Pero no ponemos al Señor como el primer lugar. Lo tenemos es si queda tiempo. Si queda tiempo, entonces voy al servicio. Pastor, si me queda tiempo, voy al servicio el sábado. No, eso no es así. ¿Qué más sigue diciendo por acá? Mire, todas esas cosas son simplemente disculpas, excusas,
Mire lo que le pasó a Pablo. Veamos el caso de Pablo. En Efesios 3, capítulo 7, versículo 7. Pablo sabía cuál era el lugar de él. Pablo sabía que no había un mayor privilegio que poderle servir al Señor. Eso lo dice en Efesios 3:7. Miremos lo que dice él. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Él sabía que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por gracia, porque el Señor había puesto gracia en él. Porque era un don, como les dije antes, es un don inefable del Señor. Es un don que el Señor pone ahí a nosotros para que le sirvamos. Que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, de todos los que están aquí sentados, yo soy el más pequeño. Yo soy el de menos acá, por decir algo. Aunque todos somos iguales, ¿no? O sea, no hay es que el pastor es más arriba que abajo y que yo me subo y el otro se baja. No, eso no es así. Todos somos iguales, todos estamos dentro de la misma categoría. Pero el Señor nos usa de diferentes maneras, eso ya es diferente. Y eso decía Pablo. Mire, ¿qué excusa o qué disculpa podríamos sacar nosotros cuando el Señor nos pone de ejemplo a Pablo? Miren lo que pasa acá. Vamos a Hechos 14, 21, 22. Yo sé que muchas veces nosotros pasamos por muchas dificultades. Yo sé que pasamos por muchas situaciones en nuestra vida. Ahí se nos presentan muchas dificultades a nosotros. Pero todo es para la gloria de Dios, ¿saben? Todo lo que pasa por nuestra vida, absolutamente todo el que cree en el Señor y tiene la confianza en Él, ¿qué dice el Señor? Todo pasa para bien. Y el mismo apóstol Pablo decía, pues es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso dice Hechos 14, 21. Vamos a leerlo. Desde el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como les digo, mis hermanos, o sea, yo sé que hay muchas dificultades en nuestra vida. Hay muchos tropiezos en nuestra vida. Podríamos sacar mil excusas. Oh, pastor, es que usted no sabe lo que me pasó a mí. Usted no sabe lo que me pasó. Yo no puedo servir porque mi condición ya no me permite servir. Usted no sabe por la que yo estoy pasando. Mi situación es muy dura. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Está bien que te caíste, sí, o que nos caímos, pero ¿te vas a quedar botado ahí en el piso? ¿O te vas a levantar y vas a seguir adelante? ¿Qué va a pasar contigo? Situaciones van a venir en la vida. ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Hace falta levantarnos de donde estamos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, cerrar ese capítulo. Ya lo que pasó, pasó. Pero vamos a seguir lamentándonos ahí botados en el piso por lo que pudo haber sido hecho y no fue. No, mis hermanos, ya pasó. Sigamos adelante, levantémonos de allí. Somos muy buenos para dar excusas, pero no para dar soluciones.
Nos excusamos, pero no buscamos una solución. Párese, ya la embarró, ya perdió, ya pasó esa situación en su vida. Párese de ahí ya, párese y siga adelante, el camino está allá. Sacúdase, límpiese las heridas y siga adelante. Cierre ese capítulo. Eso ya pasó. Voltee la página y siga adelante. Allá está el camino a la salvación, siga adelante. Mira lo que le pasó a Pablo. Pablo, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las situaciones que pasó, Pablo siguió adelante. Nunca se vio a un Pablo diciendo, me voy a tomar un tiempo porque, no sé, Señor, usted no sabe lo que me está pasando, mire, encarcelado. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía que aún en la cárcel tenía la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Era un buen lugar para predicar la palabra. Aún encerrado, aún en la cárcel, Pablo decía, es bueno para predicar la palabra de Dios. O sea, daba gracias a Dios en todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer al Señor Jesús en todos nuestros caminos. Dice la palabra de Dios. ¿Vamos en dónde? 2 de Corintios. Vamos a leer 2 de Corintios 11. Mire lo que dice el Señor acá. ¿Son hebreos? Decía Pablo. Yo también. 11:22, perdón. 2 de Corintios 11:22. Decía el apóstol Pablo acá. Decía el Señor Jesús por medio del apóstol Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Dice ahí entre paréntesis, como si estuviera loco hablo. O sea, si soy ministro de Dios, ¿qué tengo que hacer? Si soy ministro del Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Hablar. La palabra decía, hay una palabra cuando Pablo está enfrentando al concilio, está en su defensa porque a él lo querían, recuerden que él lo querían condenar y lo querían apedrear y de hecho hay una cita ahí en Hechos de los Apóstoles en la que habla que algunos judíos, por lo que Pablo predicaba, algunos judíos se habían juntado, que eran como unos 40, y dice la palabra de Dios que habían hecho voto de juramento de muerte hasta que mataran a Pablo, que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. Y en una de esas, ellos estaban haciendo eso, y dice que el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, escuchó cuando estaban haciendo eso. Y enseguida se fue y le dijo al capitán de la guardia, le dijo, mira, no les hagas caso porque estos van a hacer esto y esto. Porque le iban a pedir que sacara a Pablo, ¿cierto? Como a llevarlo a algún lugar para poderlo matar. Y él le dijo, no le hagas caso porque mira esto. Entonces, enseguida el Señor se fue y lo llevó al concilio, creo que fue, no recuerdo muy bien. Y dijo, vaya, pero no le diga a nadie, le dijo al sobrino de Pablo. Gloria a Dios que usó a ese muchacho es un joven. Lo usó para salvarle la vida a Pablo en ese momento porque lo iban a matar. Y entonces en esas que él está en la defensa, le decían los del concilio, le decía, ¿qué hablas, Pablo? Las muchas palabrerías te vuelven loco, le decían. No sé si ustedes han escuchado eso. La mucha palabrería te vuelve loco, Pablo, le decía el jefe del concilio en ese momento. Y así decía Pablo, como si estuviera loco hablo. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Decía, yo más, dice, soy ministro de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, ni ya había perdido la cuenta de cuántas maderidas le habían pegado a Pablo, de cuántos azotes le habían metido. En cárceles más. O sea, él era ministro de Cristo hasta en las cárceles. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto,
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, decía. Y además de otras cosas, o sea, se quedó corto Pablo ahí al mencionar por todo lo que había pasado. Y aún así era ministro de Cristo. ¿Qué dice ahí? Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. O sea, además de todo, los afanes del día, las situaciones que se presentaban el día a día. La preocupación por todas las iglesias, decía Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, yo soy igual que todos. Yo enfermo, si las personas enferman, yo también enfermo. ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, a Pablo le daba hasta rabia que a otra persona le hicieran tropezar. O sea, que en otra situación que una persona pasara por una situación por causa de un hermano o por causa de cualquier problema, y decía que él se indignaba de eso. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. O sea, él pone a Dios por testigo. Pone a nuestro Señor Jesús por testigo de que él no estaba mintiendo. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. En una ocasión lo iban a apedrear y le tocó escaparse por un muro. Lo bajaron los hermanos por un canasto porque lo iban a matar. Pobre Pablo. Después de que el Señor nos pone a Pablo con todas esas cosas, ¿qué disculpa podríamos sacar nosotros con el Señor? ¿En qué lugar quedamos nosotros ahí? ¿No tengo para el bus? ¿Me dolió una muela? ¿Tengo mucho trabajo? ¿Qué disculpa podríamos sacar nosotros después de que el Señor nos menciona todo esto? Si hasta en la cárcel es ministro de Cristo, decía Pablo. Y además de todo le dio un aguijón en la carne, ¿saben? Una enfermedad de la cual no se la podía curar. Le dio un aguijón en la carne y le decía al Señor, 3 veces he orado al Señor, he rogado al Señor que me quite esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le decía. Eso decía el Señor con Pablo. Miren, nosotros debemos dar gracias al Señor en todo. El Señor nos va a dar la debida recompensa, ¿saben? El Señor es un Dios justo. Y Él al que le sirve, el Señor le da su recompensa. En otra escritura dice, Él dará a cada uno según su obra. Según sus obras, así Él mismo dará. Seamos agradecidos con el Señor, que el Señor tiene una paga grande con nosotros. El Señor no se queda con nada. El Señor es un Dios justo y misericordioso. El Señor nos insta siempre a estar firmes en la fe, a no desfallecer. Mire qué dice 1 Corintios 15. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 57, 58? Dice, mas gracias sean dadas a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, mis hermanos. En todo siempre debemos de ser agradecidos. ¿Ustedes recuerdan la palabra de los 10 leprosos? Dice el Señor que estaba caminando el Señor y de pronto habían unos leprosos y los llamaron. Señor, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Y el Señor los llamó y les
Dijo, vaya, preséntense al sacerdote. Y mientras ellos caminaban, la lepra se iba cayendo de sus cuerpos. Iban siendo limpios, iban siendo sanados. Y se fueron. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Solo uno se devolvió a dar gracias. Solamente uno, mis hermanos. Uno solamente se devolvió a dar gracias. De 10, solo uno. Debemos ser agradecidos con el Señor. Dice en Corintios 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, ¿qué dice el Señor? Estad firmes y constantes. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dice el Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Ese debe ser nuestra constante en nuestra vida. Crecer en el conocimiento y en la obra del Señor. A eso es que somos llamados los siervos de Dios. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano, mis hermanos. El trabajo en el Señor no es en vano. El Señor tiene su debida recompensa. Ahí más adelante, 1 Corintios 16, 13, 14. ¿Qué dice el Señor? Velad, estad firmes en la fe. ¿Qué dice? Portaos varonilmente y esforzados. Portaos varonilmente y esforzados. Así que pongámonos delante del Señor. Pongámonos firmes, ¿cierto? Pórtese varonilmente, o sea, coja berraquera y siga adelante. Dice la palabra de Dios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En 1 Tesalonicenses 5:13 dice, es que hay veces que nosotros decimos, uy, no, es que ya todos los ministerios están conformados, ya no hay manera de servir al Señor, ya no hay más opción, o sea, ya están copados todos los lugares, ¿sí? Ya hay 4 predicadores, ahí está el grupo de alabanza, está completo, ya hay quien recoja las ofrendas, tenemos una hermanita que nos colabora con el cafecito, tenemos otra persona que hace el aseo, tenemos maestros también, o sea, ya pastor, o sea, ¿qué podemos hacer? Ya no hay más que servir. Pero se nos olvida el don de la gracia. Hay un don, el don de la misericordia. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Ustedes recuerdan la palabra? Porque es que el ministerio del Señor no solamente es en la iglesia, ¿cierto? Con los hermanos. El ministerio de la gracia y el ministerio de la misericordia del Señor es con todos. Cuando yo le doy un vaso de beber a un hermano, a una persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy sirviendo a mi Señor. Porque no se lo estoy dando a ese muchacho o a esa muchacha. Se lo estoy dando a Dios. Señor, ¿cuándo me visitaste? ¿Cuándo te visité? ¿Estuviste en un hospital? No, yo nunca fui por allá. Cuando visitaste a tu hermano que estaba en la cárcel, o cuando visitaste al enfermo, me visitaste a mí. Eso decía el Señor. Es ahí donde nosotros ejercemos nuestro ministerio. ¿Cierto que sí? En 1 Tesalonicenses 5, 12, 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces parece que las prédicas o que los mensajes son una amonestación y a veces como que le entra uno en reversa, ¿cierto? Pero el Señor dice eso. Reconozca porque lo que está diciendo esa persona viene de parte mía. Porque la amonestación siempre va a traer un cambio a mi vida, ¿saben? Cuando nosotros tenemos la humildad en nuestro corazón de recibir esa amonestación, todo ocurre para bien. O sea, más adelante eso se convierte en una bendición. ¿Cuántas veces no nos han pegado unos regaños impresionantes? Y no solamente aquí, a veces yo lo aplico para toda mi vida, ¿saben? Durante mi trabajo también lo he hecho. Hay veces que mi jefe me ha pegado unos levantones por cosas que yo he cometido errores. Pero, ¿saben? Yo les digo una cosa, le doy gracias a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque yo no vuelvo a cometer el mismo error 2 veces. Él me regañó por eso, pero no tiene que regañarme otra vez por lo mismo. Créanme que es así. Entonces, recibamos la amonestación, recibamos la exhortación con alegría, con gozo, ¿cierto? Como dice el Señor acá. Porque la que está acá con mucha estima. Y
en el versículo 3 dice, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay que tener paz en nosotros. En Hebreos 6, 9, 12. Hebreos 6, 9, 12 dice esto, mire. ¿Ya lo tenemos todos? Bueno, dice la palabra del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10 dice, porque Dios, ¿qué es? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Cuando nosotros servimos al Señor, el Señor no se olvida de esas cosas, porque con amor lo hemos hecho en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? El Señor Jesús. Dios tiene un nombre, se llama Jesús. Dice la palabra de Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ese ministerio no termina. Ese ministerio yo no le puedo decir que es que voy a servir un mes, 2 meses o un año y luego lo dejo. Ese servicio aún, dice, continúa. Eso nos da una sensación a nosotros de que hasta que llegue a la eternidad con Él. ¿Cierto que sí? O sea, el servicio, el ministerio con el Señor no termina. No tiene, después de que hay un llamado, ya es hasta la eternidad. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Ven? Es un continuo, tenemos que llegar hasta el fin, tenemos que correr la carrera hasta llegar al fin, hasta llegar a la meta. En el versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Qué mal que nos agobia eso, ¿cierto? Qué mal que nos agobia esa pereza para hacer las cosas, sobre todo para servirle al Señor. Pero dice, sino siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Colosenses 3:23, vayamos a este que ese me encanta. Colosenses 3, 23, 24. Este versículo yo quiero que lo leamos todos. Vamos a leerlo en todos en voz alta para que quede de recordación en nuestro corazón, para que eso se quede grabado en nuestro corazón, para que lo podamos poner por obra siempre. ¿Qué dice ahí Colosenses 3, 23, 24? Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo todos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. A Cristo el Señor servís. Que eso se quede grabado en nuestro corazón, mis hermanos, que todo lo que nosotros hacemos, para el Señor lo hacemos. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga en esta mañana.